¿Te provocó una pizza y quieres hacer algo súper rápido y saludable? Ese es el video de hoy. Te voy a enseñar a hacer una masa con avena súper fácil, económica, pocos ingredientes y está lista así de fácil. Deja tu dedito arriba y suscríbete porque esta es una serie de varios videos que te voy a enseñar a hacer una masa con avena para que hagas distintos tipos de pan. Mega buenos. Ya me habías pedido varias veces que hiciéramos una pizza saludable, pues aquí la tenemos. Vamos a hacerla rápida y económica con este ingrediente que ha acaparado mis últimos videos. Se trata de la avena en hojuelas. Hoy voy a convertir en mi molino 3 tazas de hojuelas de avena en 3 tazas de harina. Voy a agregar una cucharada de polvo de hornear o de levadura y voy a mezclar. Y ahora vamos a agregar las cucharadas de agua tibia. Ahora, mientras estoy agregando el agua, te voy a dar unos tips para que esta masa te quede perfecta. Y te recomiendo que a medida que la vas agregando, ve mezclando. La avena es un poco difícil de manejar, porque una vez que se humedece, ella realmente es pegajosa. Entonces posiblemente vas a ver la masa bastante pegajosa en tus manos y vas a creer que se dañó, pero no es así. Si está demasiado pegajosa, amásala un poco y agrega un poco de aceite. Y ella debería ir cediendo hasta que la veas homogénea. Y si la ves muy dura, entonces lo que tienes que agregar es un poco más de agua para que se humedezca. Mezcla bien con la paleta antes de agarrarla con las manos, porque posiblemente la vas a agarrar justamente cuando ya no está pegajosa y va a ser perfecto. Fíjate, cuando ya está así, ahí la voy a agarrar con las manos. Manéjate con amasar y agregar un poquito de aceite en las manos. Eso te va a ayudar a moldearla perfectamente. Y también tienes el recurso de dejarla reposar unos 5 minutos y verás cómo también va a agarrar textura. Cuando ya tengo la masa lista, la voy a dividir en varias partes. Yo voy a hacer unas pizzas pequeñitas porque mis moldes son pequeñitos, pero tú la puedes hacer grande si tú quieres. Voy a picar la masa en 2 y posiblemente cada mitad la voy a picar en 3 o 4 pedazos. Voy a engrasar mi molde muy bien, inclusive los bordes. Ahora coloco uno de los pedazos de masa en el molde y lo voy a estirar con los dedos hasta que quede cubierto completamente el molde. Y con un grosor que no sea demasiado fino. Tiene que ser que cuando agarres la pizza puedas manejarla. Ahora voy a agregar unas cucharadas de salsa pesto. Esta salsa pesto la hicimos aquí en el canal, te dejo el link con el video. También puedes agregar solo aceite de oliva. O incluso puedes hacerle una salsita con romero, ajo y aceite de oliva como la que hicimos para la focaccia. ¿Te acuerdas de esa masa? Por acá te dejo el link con ese video. Le agregué también parmesano, sal y pimienta negra. Y así como la ves, la voy a llevar al horno 10 minutos. El horno lo he precalentado a 400 grados Fahrenheit, que son 200 grados centígrados. Y también puedes hacerla en la sartén como hicimos el pan de pita. Y hago esta pausa para recomendarte mi libro Meal Prep, que te va a ayudar a organizarte y planificarte ahora que está comenzando el año. Y ahora que ya está lista, le voy a agregar el topping. Le puedes colocar el topping que a ti más te guste. A mí me encanta la pizza margarita. Entonces le voy a picar unos tomatitos cherries. Por aquí también tengo un queso mozzarella. Lo voy a picar así en trozos grandes para que se vea. Y por supuesto también albahaca fresca. Ahora voy a verificar que mi pan de pizza se haya despegado completamente. Y voy a comenzar a agregarle tanto los tomates como el queso mozzarella. Por supuesto que puedes agregarle anchoas o más vegetales o el topping que a ti más te guste, por ejemplo si te gusta jamón. Lo bueno de esta base de avena para pizza es que puedes hacer absolutamente todo. Ahora voy a agregar las hojitas de albahaca y me voy a guardar algunas para ponérselas frescas. Y con esta combinación me encanta agregarle un chorrito de acheto balsámico o vinagre balsámico. Y ahora la voy a llevar 10 o 12 minutos más al horno. Cuando el queso esté bien derretido, la pizza estará lista. Mira qué rica se ve. Me encantan los colores frescos del tomate.
Y lo mejor es que no se pegó nada. Vamos a desmoldarla. Esto huele delicioso y el pan está crujiente por debajo, pero se siente bastante suave por encima. La voy a cortar por el medio para que puedas ver cómo está ese pan al cortarlo. Mira cómo la puedes agarrar con las manos sin que se te desborone. Es una excelente manera para matar ese antojo que tienes de pizza, pero con ingredientes muy saludables. Quiero aprovechar este momento para mandar un saludo muy grande a estas 7 personas que me dejaron estos comentarios en el video pasado o en varios videos, porque últimamente los he agarrado de videos random. Muchas gracias por escribirme y si quieres que te mencione en el próximo video, no te olvides de dejarme un comentario. Un abrazo fuerte para todos. Ya necesito probarla. Vamos a probar esta deliciosa mini pizza. Vienen muchas más recetas de panes. ¿Cuál receta de pan quieres ahora? Déjamela en los comentarios. Recuerda suscribirte a mi canal de Telegram, que ahí siempre te va a avisar el nuevo video que subo. Hazme un gran favor, comparte esta receta con todos tus amigos para que todos hagan este delicioso pan de avena. Recuerda que la receta escrita te la voy a dejar en mi web recetaslili.com, donde están todas mis recetas. Corre a hacer esta pizza que te va a encantar. Si te gustó esta receta, déjame tu dedito arriba y suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguna de mis recetas. ¿Estás preocupada porque no sabes cómo comenzar a comer saludable y te volviste loca o loco en las fiestas, verdad? Como yo sabía que eso te iba a pasar, aquí está mi nuevo ebook Menú Saludable, donde tienes un menú de 7 días para que empieces con confianza. Son 33 recetas saludables. Puedes ir ya a recetaslili.com/shop, empieza ya a cuidarte. Incluye el menú, la lista de compras y las 33 recetas para que empieces hoy mismo tu semana saludable. Búscalo ya en recetaslili.com/shop. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye. Deja de comprar panes refinados. Si no compras un pan saludable porque es muy costoso. Eso es hasta hoy. Vamos a hacer un pan súper fácil. Un pan de avena saludable relleno de queso. Muy económico. Con alto contenido de fibra para toda la familia. Mega bueno. Los puedes hacer en el horno y también los puedes hacer en el air fryer. Si no habías hecho nunca un roast beef porque te parecía demasiado complicado, eso es hasta hoy. Porque te voy a enseñar a hacer uno súper fácil. Vamos a hacer uno en casa para toda la familia. Súper económico, porque vamos a comprar la carne más económica. Muy fácil de hacer. Te va a quedar blandito, delicioso, con pocos ingredientes, sin condimentos químicos. Mega bueno.